estamos ya avanzando este último tiempo y recién compartía con el pastor, me compartía sobre la luna. Usted sabe que hoy, si se asoma por ahí, alguno podrá ver que está muy grande la luna. Dicen que hace 60 años que no se repite este fenómeno, que la luna está tan grande. Acá se ve en la ciudad se ve un poco menos, pero hay lugares donde se ve muy grande la luna y yo creo que todo lo que pasa, todas las cosas que pasan tienen como un símbolo, ¿no? Como un simbolismo. En la Biblia nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesús es el sol, ¿no? El sol de justicia, Dios es el sol de justicia, y la luna, en algunas partes de la Biblia podemos ver como que la luna, a mi entender, representa a la iglesia, ¿no? Porque la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol y la iglesia refleja la luz de Cristo. No tenemos, nosotros sin Cristo, como decía acá el hermano que cantó hace un tiempo, sin Cristo no somos nada. El Señor nos da todo, el Espíritu Santo nos da todo. Entonces nosotros reflejamos la luz de Cristo, no es por nosotros, sino porque nos ven a Cristo en nuestras vidas. Entonces una señal, ¿no? Que la luna esté más grande de los últimos años, la luna más grande. Yo creo que viene una iglesia que va a ser la más, entre comillas, grande, ¿no? De gloria de estos últimos años, de estos últimos tiempos. Así que, hermano, tenemos que trabajar porque Dios quiere que reflejemos la luz de Cristo, que reflejemos la luz del sol, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo y pueda ver en la iglesia, pueda ver a la iglesia como la tarea que tiene que hacer, que es predicar el Evangelio y colaborar en aquellos lugares donde hay necesidad. Amén. Vamos a abrir la palabra. Hoy compartí una palabra en el Evangelio según San Mateo. Vamos a hablar un par de versículos, un par de mensajes, vamos a recorrer un poquito la Biblia, un par de lugares. Traje 345 versículos para leer. Nada se asuste. Creo que voy a hablar 2 horas, 3 horas y cuarto, ¿está bien? Bueno, nada se asuste que vamos a... Mis mensajes son cortos, ya lo sabe el pastor Mauricio aquí. Un tiempo de bendición y de victoria. Usted sabe que estamos trabajando allí también. Estamos abriendo una obra en el barrio obrero, ahí al costado de la estación. Y como pasó acá y como pasa acá, que hay tantos chicos y recién se hablaba del merendero, tantos niños que estamos dándole asistencia, ayudándolos. Ayer también casi 50 chicos se acercaron a nuestra escuela bíblica. Empezamos una escuela bíblica en noviembre. Cuando todos terminan, nosotros empezamos. Somos así, nosotros somos raros, somos medio bromados, ¿no? Todos terminan y nosotros empezamos, ¿no? A la escuela bíblica. Entonces, muchos chicos que estaban por ahí, por el barrio con necesidades, pudimos acercarlos y darle la merienda y compartirle una palabra de parte del Señor. Y como dice la palabra, la Biblia dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Aunque todos terminan, nosotros empezamos. Es también un ejemplo para nuestra vida, que cuando todas las cosas parecen terminar, quizás son cosas que están empezando. Cuando parece que no tenemos más fuerza, es cuando Dios nos da fuerza nueva. Cuando parece que ya no damos más, no sé si alguna vez le pasó a alguno, sentirse, no damos más, llegamos arrastrándonos. Es el momento donde la fuerza de Dios se hace potente en nuestra vida, porque el apóstol Pablo decía: Dios se fortalece en nuestra debilidad. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Decía a tu hermano: Dios se fortalece en tu debilidad, hermano. Te sentís débil, te sentís caído, te sentís que no tenés fuerza. Dios se fortalece en nuestra debilidad. ¿Por qué? Para que la gloria sea de Dios. San Mateo capítulo 11. Quería compartirles esta palabra. Mateo capítulo 11 dice: cuando Jesús, versículo 1 en adelante, vamos a leer algunos pasajes. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Fíjese que la distinción de enseñar y predicar: se predica y se enseña, son dos cosas distintas. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que os veis, que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta palabra, tremenda palabra que el Señor da, dice que mandando a sus discípulos, le da instrucciones a sus discípulos y se queda hablando con la gente, con toda la multitud que estaba ahí, haciendo milagros. Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, milagros tremendos. Y Juan, que era su primo y que estaba en ese momento estaba encarcelado, había ido a la cárcel. ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? ¿Por qué estaba en la cárcel, Juan? ¿Quién sabe? Por publicar de la palabra. ¿Por? Publicar de la palabra. Por predicar al rey, ¿sí? Por denunciar al rey su pecado, ¿no? Al gobernador, su pecado, tenía a su hermana como mujer. Por denunciar su pecado, lo metieron en la cárcel. Después sabemos que le iban a cortar la cabeza, que iba a terminar como mártir. Y Juan había sido llamado por Dios, había nacido era contemporáneo del Señor, de Jesús, eran familiares. Juan había sido llamado por Dios para anunciar el camino, para anunciar antes de Jesús, para anunciar la venida del Mesías, para anunciar la venida del Señor. Y había escuchado y había oído de los milagros, y había conocido los milagros del Señor, y había conocido y estaba seguro que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Amén. Pero cuando va preso, y cuando lo empiezan a perseguir y empieza a ir preso y va preso, la presión a Juan lo hace dudar. Amén. Lo hace dudar. Es decir, siendo una persona que, bueno, era muy especial Juan, porque dice la Biblia que vivía en el desierto, tenía un vestido de pelo de camello, ¿no? Decía, ¿no? Tenía un vestido de pelo con un cinto, era una cosa rara, digamos, parecía como un personaje medio raro. Y de repente aparecía en el poblado profetizando palabras durísimas. Y cuando no te profetizaba, se iba a comer langostas y miel silvestre. Y se comía langostas y miel. No langosta esa de mar, bien, que sirven en los restaurantes finos, no. Langosta, el bicho, la langosta. No sé cuánto conocen la langosta. ¿Cuánto conocen la langosta? ¿No? La langosta. Y en Egipto las langostas son plagas y son más grandes que las que por ahí nosotros conocemos acá en la ciudad. Y él comía langostas y miel silvestre, es decir, y aparecía cada tanto, profetizaba, daba con un palo y se iba. Entonces era medio raro, y lo conocían como raro, y en un momento aparece bautizando, por eso era el bautista, bautizando, anunciando y diciendo: detrás de mí viene uno mayor, el Mesías, el Cristo,
Es decir, tiene el llamado, tiene la certeza de que Jesús es el Cristo. ¿Cuánto creen que Jesús es el Cristo? ¿Cuánto creen que murió por nosotros y resucitó? ¿Cuánto creen que tiene poder para sanar a los enfermos? ¿Y por qué dudás entonces? Me lo digo a mí también, te lo digo solo a vos. ¿Por qué dudás entonces? ¿Saben por qué dudamos? Por la presión. Porque Juan, sabiendo y conociendo, estando en la cárcel, entró la duda. Porque dijo, si yo que estoy predicando a Cristo, estoy en la cárcel y estoy pasando un momento tremendamente difícil, ¿será verdad que Él es el Cristo? ¿Será verdad que Jesús es el que había de venir? Y tanto le entró la duda que mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era Él el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Es decir, tanto le entró la duda que tuvo que volver a preguntarle a Jesús, y Jesús le dice, díganle a Juan lo que ustedes ven. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, díganle lo que ven, los milagros que ven. Es decir, hermano, nosotros muchas veces en la presión de la lucha, en la vida cotidiana, nosotros vivimos sometidos a distintas luchas y distintas pruebas, ¿no? Un día no tenemos plata, nos faltó la plata, o otro día tuvimos una lucha, una pelea con alguien, otro día alguien nos dijo algo feo, otro día se nos complicó el trabajo, otro día tuvimos un problema de salud. Es decir, vivimos continuamente con situaciones que son cotidianas y normales de la vida, que son presiones. Y a veces tenemos problemas que son presiones que, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad crónica y está luchando y orando y Dios todavía no la sanó, está siempre sometido a una presión. Y eso a veces hace como Juan, que estaba en la cárcel, empezar a dudar y a decir, y la verdad, me estoy congregando, estoy leyendo la palabra, estoy orando, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero ¿será verdad? ¿Te pasó alguna vez cruzarte por la cabeza y decir, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo por seguir a Jesús si terminé en la cárcel? Dice Juan, y manda a dos de sus discípulos, porque lo que nosotros tenemos que hacer ante la duda es recurrir al Señor. Cuando estamos en problemas y hay algo que no se soluciona, y empezamos a dudar y empezamos a bajar los brazos y nos sentimos como en una cárcel espiritual, tenemos que recurrir al Señor. Señor, eres tú, le dice Juan, eres tú el que había de venir, porque en ese recurrir al Señor, el Señor va a abrir nuestros ojos y nos va a mostrar todos los milagros que hizo el Señor en nuestra vida. ¿Cuántos milagros hizo Dios en tu vida? ¿En cuántos acá Dios hizo milagros? A ver, sanidad, liberación, bendiciones de trabajo, de familia. Nos convertimos en algún momento, tuvimos un encuentro con el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que ir recordando, porque son los hitos que Dios marca para que en los momentos de oscuridad, en los momentos de lucha, como estaba Juan en la cárcel, recordemos que aún bajo presión Cristo está, aún bajo presión el Señor nos llamó, y aún bajo presión Dios tiene un propósito con nuestra vida. Amén. Entonces va y Jesús le dice, díganle a Juan que sí, que yo soy el Mesías, díganle los milagros que ven. Y empieza a enseñar Jesús, y empieza a enseñar de Juan el Bautista, y nos tira algunas frases que son muy fuertes. Por ejemplo, desde los tiempos de Juan ahora, el reino de los cielos, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces te está diciendo, Juan, que predicaba el Evangelio, terminó preso injustamente, y va a terminar muerto injustamente, va a terminar sin su cabeza injustamente, por predicar el Evangelio. Y todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice la palabra, dice el apóstol, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sufrirá persecución. Y no hablamos de una persecución que nos van a perseguir con armas, como pasa en algunos países, que no se puede predicar porque vas preso y te matan. No hablamos de ese tipo de persecución, hablamos de la persecución espiritual, hablamos de la burla. Hablamos de cuántos han burlado acá que han predicado alguna vez, de todos. Nos han burlado, nos han tirado un piedrazo, nos han criticado, han hablado mal de nosotros, cuántas cosas. Y Jesús está enseñando eso y dice, hermanos, el reino del cielo sufre violencia. No es decir, bueno, predico, la vida cristiana es fácil, es un camino de rosa. No, esto es una cosa violenta, porque tenés espíritus que se ponen en contra, que tratan de frenarnos, que tratan de desviarnos, que tratan de que caigamos en tentación, tratan de que hagamos las cosas mal. Tenemos espíritus que son buenos. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia. Te traigo una noticia, si vos querías
estar en paz. Para estar en paz tenés que ser violento en el sentido espiritual. ¿Amén? ¿Me está escuchando, hermano? Tenés que ser violento en el sentido espiritual, porque solo los violentos en el sentido espiritual arrebatan las bendiciones de Dios. ¿Qué es ser violento? Ser violento en la oración, con las armas espirituales, en la palabra, seguir predicando, y no pasa nada y sigo